Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva, y les damos la bienvenida a este espacio creado para cada uno de ustedes. Positiva, compañía líder, reitera su compromiso legítimo con la promoción y prevención y al mismo tiempo agradece a los colombianos que hacen parte de la gran familia Positiva. Por esta razón, seguimos fortaleciendo las competencias de nuestros afiliados mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Hoy nos enfrentamos a tendencias que representan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar. Por esto, en Positiva estamos ejecutando más de 500 talleres web con los temas de mayor interés en la actualidad, temas 100% técnicos, metodológicos, didácticos, donde garantizamos espacios educativos y participativos para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro taller web con la temática Sector Transporte, Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control del Riesgo del COVID-19. Nos acompaña el experto Andrés Felipe Guzmán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial, consultor, capacitador y asesor en seguridad vial. Demos la bienvenida a nuestro profesional. Lina, es un placer saludarte, un cordial saludo para todas las personas que nos están acompañando en este interesante taller web en cuanto al tema de los protocolos de bioseguridad enfocados en el sector transporte. Como Lina me dio la introducción, mucho gusto para todos. Mi nombre es Andrés Guzmán, soy el especialista encargado y asignado para este tiempo que vamos a tener de los protocolos de bioseguridad reflejados en la resolución 677 del 24 de abril de 2020. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Y antes de empezar, quiero comentar con cada uno de ustedes lo que para hoy en día estamos viviendo todos a nivel de país, lo que hoy llamamos la pandemia del COVID-19, que nos ha obligado a tener cambios muy significativos en todo el sentido de la palabra. Sé que muchas industrias, muchos sectores se han visto afectados. Eso no es nada nuevo para muchos, es el nuevo normal que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, es la nueva oportunidad que tenemos para reestructurarnos en temas y a nivel laboral. Si bien es cierto, la economía ha estado parada por aproximadamente ya casi estamos cerca de cumplir los 80 días. Eso quiere decir de que es la buena y perfecta oportunidad para que nos reinventemos y nos reestructuremos en algo nuevo en temas laborales. Bien. Para todos es muy conocido que el sector transporte es uno de los sectores más influyentes en el territorio nacional y es por ello que la Presidencia de la República ha destinado a través del Ministerio de Salud unos protocolos de bioseguridad para que progresivamente se reactive pues, la economía, especialmente en el sector transporte. En este caso estamos hablando de la resolución 677 de 2020, que ha sido emitida desde el 24 de abril de 2020, como lo he mencionado, y nos trae unos protocolos de bioseguridad para el sector transporte, el cual tienen que ser empleados de manera obligatoria en todos los sectores. Entonces, vamos a iniciar con el tema. La idea es que tengamos un espacio donde voy a aclarar de qué se tratan estos protocolos, voy a especificar de qué es y a quién está enfocado este tipo de protocolos. Y a medida de que vamos avanzando, si a alguno de ustedes les llega a surgir algún tipo de duda, inquietud, yo les recomendaría que hicieras de pronto una listica, de que tuvieras a mano una libreta de apuntes donde pudieras tener tus preguntas listas, porque al final del taller web vamos a tener un espacio donde vamos a resolver las dudas que ustedes se les vayan a presentar en este espacio. A manera de introducción, quiero comentarles algo a todos los participantes como manera de reflexión para que lo tengamos en cuenta. Estuve viendo el último reporte que nos entregó el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud nos entregó un reporte donde nos dice que los casos confirmados por coronavirus a la fecha
están aproximadamente entre los 35.120. Ese fue el cierre que se hizo más reciente y se está hablando de que hay 1.087 personas que han fallecido y se han recuperado 12.921 personas. Que quiero hacer una pequeña reflexión referente a esto. Yo no sé si muchos de ustedes, algunos estaremos un poco como hostigados de ver siempre, digamos, la misma noticia. Hoy yo quiero que esta noticia o estos reportes que nos da el Ministerio de Salud los veamos de otra forma y lo entendamos de esta manera. Nos están diciendo que hay 35.120 personas de casos confirmados contagiados y la noticia generalmente siempre es cuántos muertos hay en Colombia por este COVID. Si nos vamos a dar cuenta, las muertes por el COVID-19 a la fecha representan aproximadamente el 3.1%, lo que significa que hay un 97% de probabilidad que las personas en casos confirmados tengan una recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros leemos las mismas cifras de otra manera, como por ejemplo, casos confirmados 35.120, pero a la fecha ya se nos han recuperado 12.921, lo que significa que estamos hablando que de ese 97% de probabilidad ya tenemos recuperado y vuelta a la vida normal el 37%. Es la misma noticia vista desde otra forma. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros tomamos nuestro nuevo normal de otra forma, muy seguramente cada una de las medidas que traigan los ministerios correspondientes las vamos a asimilar de la mejor manera. Entonces, sin más preámbulos, quiero decirles que bienvenidos a todos. Espero que disfrutemos un espacio muy agradable en este tiempo que vamos a estar. Y bueno, vamos a arrancar. Los protocolos de bioseguridad en el sector transporte, resolución 677-2020. ¿Cuál es el objetivo general que tenemos con este taller? En este taller queremos a todos nuestros participantes, a todos nuestros usuarios, queremos orientarlos en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 para que generen medidas de bioseguridad que deben adoptar en los diferentes sectores de transporte con el fin de disminuir el riesgo de transmisión que genera este virus de humano a humano durante el desarrollo de todas sus actividades. Es decir, que a través de este taller web lo que queremos es a cada una de las empresas a las que les aplica esta resolución, darles unas medidas claras, precisas y prácticas para que puedan adoptar en sus empresas de acuerdo al fin misional, al desarrollo de actividades que cada uno tenga en el sector transporte. Entonces, ¿cuál es la intención que tiene nuestro gobierno nacional? Disminuir, mitigar la transmisión de humano a humano del COVID-19 a través de unos protocolos de seguridad que, si bien es cierto, son de obligatorio cumplimiento, más que eso, son para protegernos de todo aquello que nos pueda llevar a ser portadores confirmados de este famoso llamado COVID-19. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Espero que todos estén muy atentos, muy alertas. Vuelvo, insisto, si tienes cuaderno de apuntes para que lleves tus mejores apuntes, que muy seguramente todo lo que vamos a ir transmitiendo te va a servir muchísimo. Bien. ¿Cuál es nuestro campo de aplicación que nos dice la resolución 677 del 2020? ¿Y ella para quién nos aplica? ¿De quién voy a estar enseñando de esta resolución? Esta aplica para conductores de todo tipo de equipos de transporte. Si en estos momentos tenemos usuarios que nos están escuchando, que nos alcanza la resolución, ya que tenemos todo tipo de transporte, en los equipos con los que nosotros transportemos, eso nos van a aplicar a nosotros. Específicamente para los conductores. También nos dice la resolución que aplica para conductores de equipos de carga. Entonces tengamos muy en cuenta eso, que voy a estar hablando más adelante, porque la economía se ha estado reactivando y hay personas que me han preguntado que si estos equipos de carga como los montacargas les estaba aplicando. Claro que les va a aplicar y de eso les voy a enseñar más adelante. También nos aplica para conductores del transporte público de pasajeros individual. ¿Qué significa esto? Que es para aquellas empresas de transporte tales como los taxis, como los buses urbanos, como el transporte especial ejecutivo de pasajeros, como el transporte masivo,
como el transporte urbano, para este tipo de empresas, estos protocolos aplican igualmente. ¿Para quién más aplica en la resolución? Para los trabajadores, contratistas, colaboradores y conductores del sector transporte público masivo. Llámese Barranquilla Transmetro, Transcaribe en Cartagena, Metrolínea en Bucaramanga, el Megabús en Pereira compartido con Dos Quebradas, el Transmilenio en la ciudad de Bogotá, el Masivo Integrado Occidente Mío en la ciudad de Santiago de Cali, el Metrobús en Medellín, y para las demás empresas que si en algún momento les aplica porque están moviendo alta influencia de pasajeros, esta resolución es para ustedes. También nos aplican en las terminales de transporte. Sin embargo, el tema de las terminales de transporte es un tema que va compartido con la Policía Nacional, con las Secretarías de Movilidad, con la seguridad interna que tenga cada terminal. Por eso solamente la voy a mencionar. Sin embargo, por la alta complejidad que tiene este tipo de sector, y por lo extensa que es, simplemente voy a hacer a grosso modo de qué se trata, pero no voy a ondear propiamente en las terminales de transporte a qué aplica esta resolución. Así que para este sector, si hay personas que nos están escuchando y que hacen parte de este campo de aplicación, yo recomendaría que se leyeran la resolución a puntualidad, ya que es un poco más extensa del resto de campos de aplicación, y por el tiempo que tenemos con el taller web, creería yo que no nos daría como el espacio para ahondar profundamente. Entonces animo a las personas que hacen parte de terminales de transporte de que vayan a la resolución propiamente y desde allí miremos y trabajemos esta resolución. También aplica para operadores y tripulantes del transporte fluvial. Y finalmente aplica, esta es muy interesante porque aplica para conductores, atención con lo que voy a decir, aplica para conductores de bicicletas, motocicletas, automóviles, camperos, camionetas, vehículos de 4 ruedas en adelante de servicio particular. Voy a hacer un énfasis más profundo a medida que vamos avanzando con el taller, pero les anticipo que para este tipo de conductores son aquellas personas que trabajan en las empresas, pero que hacen uso de sus vehículos particulares para transportarse desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Quiere decir que este protocolo de bioseguridad no solamente nos va a incluir toda nuestra flota de transporte como fin misional o desarrollo de actividad, sino que este protocolo tiene un campo bastante amplio que incluye a las personas que colaboran en nuestras empresas y que ellos usan sus medios de transportes personales para desplazarse. Para ellos también el protocolo aplica y hay unas condiciones especiales en cada una de ellas. ¿Cuáles son las generalidades del protocolo de bioseguridad del sector transporte? Aquí les pongo, aquí estoy mostrando un ejemplo gráfico del protocolo, ¿sí? Del anexo técnico. Este nos aparece en la hoja número 6. Tomé como ejemplo cualquiera como tal, no es una gráfica selectiva, no, tomé cualquier espacio de la norma y quiero mostrarles lo siguiente. Ahí hay una flecha a su mano izquierda, la flechita de color naranja, donde nos está mostrando una columna que se llama actividad. Y tenemos otra flechita en la mano derecha, una columna que se llama procedimiento. Este es como tal el protocolo que nos propone la resolución. Tiene una actividad y tiene un procedimiento de esa actividad. Sin embargo, nosotros desde la ARL y por recomendación, no solamente nos vamos a quedar con una actividad y un procedimiento, sino que la vamos a ampliar un poco más, ya se los voy a mostrar para que les sirva de ejemplo, ya que este procedimiento tiene que ir enlazado con la resolución 666 del 24 de abril de 2020, que son los protocolos de bioseguridad. Es decir que, ¿por qué quisimos como recomendar o deseamos más bien recomendar a nuestras empresas de que no solamente nos quedemos con una columna de actividad y procedimiento, sino que vamos a recomendar un protocolo donde vamos a anexar otras columnas con el único fin de que sea
amalgamado, que sea fusionado con la resolución 666. No solamente lo hacemos desde nuestra ARL para nuestras usuarias empresas como recomendación, sino que la misma resolución nos dice de que tiene que fusionarse con la resolución anterior. Entonces, lo vamos a ver. La diapositiva que voy a mostrar a continuación es lo que sugerimos para que sea implementado como protocolo. ¿Por qué no la muestro todavía? Porque quiero darles a entender de que como es una sugerencia nuestra, simplemente es lo que consideramos puede ser lo más efectivo y asertivo para ustedes. Sin embargo, si consideran de que estas dos columnas de la actividad y el procedimiento desean dejarla, no hay ningún problema. Simplemente es que bajo la recomendación que estamos dando, de pronto nos puede quedar algo muchísimo más argumentado. Bueno, continuemos. Los protocolos de bioseguridad del sector transporte, como les venía hablando, hay unas columnas que nos recomienda la resolución, y aquí lo podemos ver, que es la columna de la actividad y la columna del procedimiento. Sin embargo, lo que les estaba comentando anteriormente, que recomendamos que se anexen dos columnas más para que de pronto genere y complete el procedimiento de una mejor manera, que son el elemento de protección personal aplicable a ese procedimiento de acuerdo a esa actividad, y cuáles son los líquidos, sustancias químicas aplicables y o herramientas de desinfección que van acorde al elemento de protección personal, conforme al procedimiento y de acuerdo a la actividad. Bien, por favor, todos muy atentos a la columna que dice actividad. La columna que dice actividad tiene 4 numerales. Estos 4 numerales son los que nos dice la resolución que debe incluir estos protocolos. Fíjese bien que nos dice un antes, un durante y un después, pero hay algo que dice y al llegar a casa, para que lo tengamos muy presente. Es interesante lo que vemos aquí porque antes de la operación se tiene que hacer un protocolo, durante la operación se hace un protocolo, después de la operación se tiene un protocolo, pero es interesante saber que una vez se llegue a casa, también se tiene que aplicar un protocolo. Entonces, me parece súper agradable de que el Ministerio de Salud haya pensado en nuestros colaboradores al llegar a casa. Eso me parece no solamente agradable, sino que es algo que nos va a proteger no solamente a nosotros, sino que va a proteger también a nuestras familias. Entonces, tengamos en cuenta que el protocolo nos recomienda un antes, un durante, un después y un llegar a casa. Tengan en cuenta, apreciados usuarios, apreciados asistentes, de que estas actividades muy seguramente nos van a demandar más tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay operaciones que empiezan, por así decirlo, 7 de la mañana, pero si yo tengo que aplicar un protocolo de seguridad antes de, tengo que decir claramente de que no voy a llegar a las 7 de la mañana, tengo que llegar un poco antes, ¿sí? Entonces, eso es una recomendación, una sugerencia un poco pequeña. Más adelante en las recomendaciones la voy a profundizar más, pero es una recomendación que yo les hago. Si tenemos que tener y aplicar un protocolo antes de la operación, y si la operación la tenemos en un horario determinado, pues obviamente tenemos que llegar un poco más. Hay gente, estuve hace poco teniendo una cercanía con una empresa y la gente me decía que la gente me decía como cosas como, por ejemplo, no, que cómo así que llegar antes, si es que mi jornada laboral empieza a las 7 y por qué llegar desde las 6:30 y todas esas cosas, y tal vez ellos tengan razón. Pero yo también les puedo decir, en este caso tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios. Queremos reactivar nuestra economía. Hay protocolos de obligatorio y estricto cumplimiento. Yo creo que es el tiempo en que todos nos fusionemos en solidaridad, y si nos toca llegar un poco antes, si el después de la operatividad, que es el punto número 3, tengo que quedarme un poquito más para realizar el respectivo procedimiento, yo recomiendo para las personas que nos están escuchando, por favor, seamos solidarios. No, nadie está diciendo otra cosa que nos vamos a quedar largos tiempos o vamos a llegar largos tiempos antes de no, sino que es una recomendación respetuosa que yo les doy, ¿sí? Porque aquí el nuevo normal para todos nos ha cambiado.
Todos nos ha cambiado el estilo de vida, tantos así de que hoy en día para que podamos operar un vehículo tenemos que tener un procedimiento. Entonces, hago un llamado respetuoso para que podamos tener un poco más de solidaridad en este aspecto. Bien, la segunda columna se llama procedimiento. Estos procedimientos ustedes los pueden encontrar en la resolución desde los numerales 3.1 hasta el numeral 3.12, que es donde se van a encontrar todos los procedimientos y ahí ustedes van a ubicar el sector transporte al que ustedes pertenecen y de acuerdo a ello, pues van a generar un procedimiento. ¿Qué se trata esto? Los procedimientos son los pasos sugeridos y o recomendados para proceder con la limpieza y la desinfección del transporte que vamos a usar por parte del personal encargado o asignado para el tipo de vehículo. Es decir, vamos antes, la actividad es un antes. ¿Cuál sería el procedimiento para ese antes? Esos son un paso a paso que debemos nosotros consignar en el documento. ¿Qué recomiendo yo? Que este paso a paso sea generoso, sea sencillo, en el buen sentido de la palabra, sea simple, sea de fácil hacer. Que tengamos un paso a paso donde podamos hacer amigable al operario el procedimiento que va a realizar. Es una recomendación que les doy. La tercera columna es una columna que se llama elemento de protección personal aplicable. Atención que aquí dice resolución 666 de 2020. ¿Por qué nos dice la resolución 666 de 2020? Porque recuerden que esta resolución tiene que ir amalgamada, fusionada con esta resolución. De esta resolución vamos a sacar los elementos de protección que se aplican al procedimiento que vamos a hacer de acuerdo a la actividad. Es decir, por lo general aquí coloqué los elementos de protección personal eh, muy generalizados, los que de pronto más van a aplicar, que serían los tapabocas. No hablo tipo de tapaboca, por favor, cada uno con su protocolo de la 666 determinará cuál es el tipo de tapaboca, la marca, las especificaciones, yo lo menciono a grosso modo. Las caretas respiratorias, las gafas, guantes, igualmente el tipo de guante lo define la empresa a través de su protocolo resolución 666, trajes de seguridad, el tipo de calzado, entre otros. Entonces, ¿de dónde salen esos elementos de protección personal? De ese protocolo que muy seguramente la empresa ya tiene diseñado. Por último, tenemos una columna que nos dice líquidos, sustancias químicas aplicables y herramientas de desinfección. El primer líquido que nos va a aparecer y que en la resolución nos va a decir que no se va a pasar nunca por alto es el agua y el jabón. Todo este protocolo que tengamos, dice esta resolución, que por ningún motivo sustituye el lavado permanente de manos. El lavado permanente de manos con agua y jabón, es decir, que este líquido y estas sustancias químicas siempre tienen que ir en este protocolo. Ahí también nos hace una mención de unos paños de tela, pueden ser húmedos, secos. Vuelvo, insisto, esto sale de la resolución 666. Aquí dejo un enlace que les quiero plasmar que se llama Documentos Técnicos COVID-19. Ahí está el enlace para los que deseen indagarlo un poco. Este enlace los va a llevar a todas las hojas técnicas que tiene el Ministerio de Salud referente a las sustancias químicas, herramientas de desinfección, y yo les digo, son muy buenos. ¿Por qué aquí no incluí alcoholes glicerinados ni geles antibacteriales? Porque creería yo de que es mejor que la empresa vaya y consulte esta fuente y de esa fuente, de acuerdo a lo que necesiten como elemento de protección personal, al procedimiento que tengan que hacer de acuerdo a la actividad, de ahí saquen el agente químico que deben usar. Aparte de todo, que ahí vienen con fichas técnicas y son del Ministerio del Transporte y creería yo que es una fuente excesivamente confiable de la cual podemos sacar toda esa información. Bien, les quiero mostrar más o menos cómo quedaría la matriz de este protocolo. Más o menos así. Dice ahí, punto número 1, columna número 1, que está la actividad, dice un antes. ¿Cuál sería el procedimiento? Es el paso a paso antes de operar el vehículo. Vuelvo, insisto, pasos a pasos generosos, por favor.
que sean pasos a pasos donde sean de fácil realizar para la gente. He tenido que revisar protocolos donde ese paso a paso yo no sé de dónde se lo sacan. ¿Quién habrá inventado eso? Cosas más engorrosas que se vienen poniendo para las empresas y entonces el colaborador, el conductor, la persona, el operario que tiene que darle vida a ese vehículo, se quejan y hasta tendrán razón. Es que son protocolos supremamente engorrosos y que tiene que presentarse y coger de esta manera y después con la mano derecha y después con el pulgar y después mirando hacia el cielo, unas cosas loquísimas y yo les recomiendo, mis apreciados, y es que estos paso a pasos antes de operar el vehículo sean precisos, sean eficaces, sean puntuales y que nuestro operario no lo reciba con total agrado. ¿Sí? Entonces les recomiendo que el paso a paso antes de operar el vehículo sea agradable. ¿Qué recomiendo? De acuerdo al tamaño del vehículo, también pues se generan unos tiempos. No sé porque no conozco todos los vehículos de sus empresas, obviamente, pero yo que recomiendo que estos protocolos no duren más de 15 minutos. Es una recomendación que les hago con todo respeto. El paso 2, que es el durante, es el paso a paso durante la actividad a realizar con intervalos de tiempo. Esta es, pues, de pronto sería como la que más se aplica porque mientras el vehículo está operando, la norma nos dice que deben tener unas actividades puntuales que ahorita voy a mencionarlas y este es como digamos en donde más se va a tener acción. Tener en cuenta de que en todos estos pasos, como lo mencioné anteriormente, el lavado de manos tiene que ser permanente, todo el tiempo, en todo momento. Espacio que le quede al operador del vehículo de lavarse las manos con agua y jabón, hágalo. Por favor, que eso quede consignado en todo el documento y lo haga de manera nuevamente, como lo he dicho, de recomendación. Después, no estamos hablando, estamos en la columna actividad numeral 3, nos dice después es el paso a paso. Una vez se termina la actividad realizada, al igual que el primero, muy puntual, que sea de fácil y agradable para nuestros compañeros. Vuelvo, insisto, la jornada laboral ha terminado, el día para algunos ha sido largo, hay personas que trabajan en el transporte público y tienen que salir a la calle y saben de que es un poco más estresante para unos que para otros. Entonces tratemos de que nuestro colaborador pueda tener un paso a paso final, ¿sí?, de una actividad que vaya a realizar y que sea, como lo he dicho anteriormente, que también sea muy sociable, muy amigable. Y esta es importantísima. Es la número 4, que es al llegar a casa. El protocolo de bioseguridad nos dice de que al llegar a casa, la persona tiene que tener un protocolo antes de llegar al llegar a su casa. Aquí voy a hacerles una sugerencia. Hay compañeros de nuestras empresas que han sido supremamente comprometidos con este tema de la pandemia en cuanto a la disminución de la propagación. Yo les recomiendo algo, hablen con esas personas. Si han identificado a alguno de sus compañeros que tienen protocolos antes de llegar a las casas, comenten con ellos. De pronto el protocolo que ellos tienen puede ser muy agradable para que lo puedan entablar. Eso sería una buena oportunidad para hacer un poco de sinergia a la hora de diseñar el protocolo. Es simplemente una recomendación. En los elementos de protección personal, columna número 3, vuelvo, insisto, es de acuerdo a la resolución 666 y los líquidos y sustancias, que es la última columna. Estos líquidos y sustancias son las que les he recomendado que por favor saquen del Ministerio de Salud, que les dejo ahí el link, que es donde van a tener la fuente más confiable para que puedan saber qué sustancia química es la que van a usar. Entonces, con esta gráfica les dejo para que tengamos en cuenta cómo es lo que sugerimos como ARL, que tengas tu protocolo y que lo puedas emplear de la mejor forma. Bien, ahora sí vamos a las generalidades que debe tener este protocolo. ¿Cuáles son las generalidades que vamos a encontrar en todos los sectores transporte y que nos dice la resolución? El lavado de manos, agua y jabón permanente. Eso no va a cambiar. Ese es el nuevo normal nuestro, que el lavado de manos, sea el sector que tú estés representando, sí o sí tiene que ir el lavado de manos.
No lo saques. No es que es obvio que la gente ya sabe que debe lavarse las manos. No, no es obvio. Debes incluirlo. La gente ya sabe para qué colocar lo mismo. Colócalo, la ley lo dice. Entonces, debe ir el lavado de manos y es lo primero que tiene que tener. Lo segundo es el uso obligatorio del tapabocas. Por ahí estuve leyendo una noticia donde decía que el tapabocas ya no era necesario. Yo les recomiendo de que este tipo de noticias y o mensajes, pues hagamos un poco caso omiso y simplemente basémonos en fuentes confiables y hasta el momento la fuente confiable para el territorio colombiano es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud en ningún momento ha dicho que el uso obligatorio del tapabocas ya no iba a ser como medida. Entonces, ténganlo en cuenta que el protocolo sí o sí tiene que llevar este elemento de protección personal. Insisto, como lo dije hace unos minutos, este tapabocas lo define la resolución 666 y cada empresa del sector sabrá qué tapabocas va indicado de acuerdo a la actividad que están realizando. Les recomiendo nuevamente, vayan a los anexos técnicos del Ministerio de Salud en el link que les he dejado y muy seguramente van a tener muy buena claridad en ese tipo de elementos. El distanciamiento social, ese sí es claro, tiene todo el sector transporte, todo está sujeto al distanciamiento social. Para algunos aplica 2 metros, para otros aplica 1 metro. Ahorita que vaya mencionándoles puntualmente, les voy a decir para qué sector aplica 1 metro y para qué sectores aplica 2 metros. La ventilación del vehículo. Eso es interesante. Ahí como el transporte masivo, la gran mayoría de este tipo de vehículos tiene son, por así decirlo, herméticos por el sistema de aire, sea calefacción o aire acondicionado. Para este tipo de vehículos sería pues el óptimo funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Para el resto de transportes, que tengan la oportunidad de tener sus ventanas abajo, dice la resolución de que estos vehículos tienen que movilizarse en lo posible con una excelente ventilación. Entonces, se los recomiendo también que debe incluirse y eso es de acuerdo al tipo de transporte. Planificar las rutas, lo vamos a encontrar en todo el sector de transporte en esta resolución, la planificación de las rutas que vamos a tener. Algunas rutas van a tener que ser replanteadas en tiempo y espacio y distancia. Entonces, eso pues de acuerdo al fin misional se va a hacer y recomiendo que se involucren aquí a los operarios, que se involucren a los jefes de transporte o personas que estén directamente involucradas con este tema para que entre varias personas se fusionen ideas y puedan una mejor planificación de rutas. Y finalmente, ¿qué debe contener el protocolo a nivel general? El cumplimiento de las normas de tránsito. Esto sí es preocupante. Se lo digo que es preocupante porque hoy en día el COVID-19 ha generado toda la atención. El COVID-19 en estos momentos, todo se ha centrado en el COVID-19, porque esa es la noticia que recibimos diariamente. Pero déjame decirte algo, los accidentes de transporte siguen, las imprudencias siguen, el violación a la norma sigue, el irrespeto por la velocidad, el irrespeto por el semáforo en rojo, eso sigue y eso sí que se ha visto últimamente. Hace poco tuve la oportunidad de acompañar una investigación de un accidente de tránsito y en la investigación, ¿sabe qué fue lo que causó el accidente? El exceso de velocidad, porque la persona veía las calles solas. Y recuerden que hubo un tiempo, hoy estamos un poco con más afluencia de vehículos, pero hubo unos días donde teníamos más bien poco vehículo y la gente se pasaba los semáforos en rojo como si el COVID dijera, el COVID estuviera en los semáforos. No, eso no es así. Entonces, tengamos en cuenta que el cumplimiento de las normas de tránsito continúa. Entonces, quiero decir esto, mis apreciados escuchas, porque las normas de tránsito no han cambiado, siguen siendo las mismas, para que lo tengamos en cuenta. Y les digo algo, antes de que tuviéramos la atención del COVID-19, el segundo causante de muertes en Colombia, de acuerdo a lo que nos informaba mes a mes Medicina Legal, eran los accidentes de transporte. Entonces, este tema del cumplimiento de las normas de tránsito en el protocolo tiene que estar. Alguien jocosamente, no sé quién sea su autor, pero puso
hay una caricatura muy graciosa que decía que hoy todo el mundo se muere por COVID-19 y es que el resto de enfermedades están de vacaciones. Y tal vez es jocoso, puede ser cómica la gráfica, pero es una realidad. No solamente de COVID-19 las personas pueden perder la vida. Recuerden que los accidentes de tránsito en Colombia también en algún momento fue una pandemia. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, por favor. Vamos avanzando ya en el tema y aquí tengo una diapositiva que quiero esclarecerles aquí a todos. Dentro de las generalidades del sector transporte, el documento tiene de manera obligatoria que contener estos tres ítems. El transporte, el sector transporte que vas a intervenir, que es la empresa a la que estás representando. Este transporte, llámese masivo, empresa de taxis, de bus intermunicipal, llámese transporte fluvial, férreo, el que tú estés representando es el que debe ir porque es el que te está motivando a hacer el protocolo. Pero de carácter obligatorio también tenemos que incluir el sector transporte particular porque muchos de nuestros colaboradores se están transportando en bicicletas, en motocicletas, en automóviles. Entonces, sí o sí debe ir el transporte que yo represento y el transporte particular, el cual están usando mis colaboradores. Y finalmente, tiene que tener un carácter muy similar y muy cercano a la resolución 666 de 2020. Sé que aquí también hubo un taller web de esta resolución, el cual les animo a que puedan participar en ese taller. Les digo que es un taller muy bueno, muy completo, que les va a dar mucha idea de qué se trata esta resolución y cómo la pueden fusionar. ¿Okay? Entonces, a continuación, les voy a hablar de las particularidades que deben tener el sector transporte de acuerdo al tipo de vehículo. Entonces, he sacado como lo más particular de cada uno de ellos. El primero que quiero hablar es el transporte de carga. Estas son las particularidades que vas a encontrar en el transporte de carga. Atención a las empresas que están de transporte de carga. Dice la resolución de que dentro del protocolo de lo más sobresaliente es que el tapabocas y guantes tiene que ser de uso permanente durante el proceso de carga. Quiere decir que en tu protocolo debes incluir esto de manera y de carácter obligatorio, que el tapabocas y guantes durante todo el proceso de la carga. Y esto me está aplicando para los conductores. Dice también algo muy particular, que los documentos de las mercancías que ellos van a transportar tienen que ser guardadas en bolsas plásticas y estas a su vez transparentes. También me dice que debe ser el uso obligatorio de guantes cuando el vehículo pase por la báscula. Nos habla también de que el operario debe verificar las condiciones de aseo en el hotel en el que se va a hospedar. Y atención con esta, que es interesante. Dice de que el operario en el hotel que se va a hospedar se debe retirar la ropa de trabajo antes de ingresar a la habitación del hotel. Ahí sí yo ya les recomiendo que ustedes sepan cómo poder generar un buen protocolo en esa parte, porque el protocolo me está diciendo que antes de que mi operario ingrese al hotel, debe retirarse la ropa antes de ingresar a la habitación. Entonces, bueno, ahí sí ya en esa parte yo sí recomendaría que lo trabajaran, pues no sabría sí qué decirles, pero bueno, esas son las particularidades que estamos encontrando en el sector transporte de carga. ¿Qué particularidades vamos a encontrar en el transporte público de pasajeros individual? Este es los masivos, estamos hablando del transporte de taxi, estamos hablando de los buses intermunicipales, los buses municipales, todos los que nos generen un lucro para movilizarnos. Para este tipo de transporte hay unas particularidades que deben entender. Atención compañeros, la resolución dice que para este tipo de transporte en el protocolo debe ir consignado lo siguiente: no se pueden consumir bebidas y no se pueden consumir comidas en el medio de los trayectos. El uso del tapaboca durante todo el recorrido es de manera obligatoria. Hace una salvedad con el gremio de los conductores de taxi,
ya que la resolución nos dice que mientras ellos estén conduciendo y vayan solos, se pueden quitar el tapabocas, pero que si van ya con el usuario, tienen que tener el tapabocas durante todo el recorrido. ¿Qué más nos dice? Esta es interesantísima, que es una de las recomendaciones que da, que se dice que se debe avisar a la empresa si algún pasajero y usuario presenta síntomas asociados al COVID. Hago una recomendación aquí. Para que estos síntomas yo los pueda reportar es porque yo los conozco. Atención con esto. Si yo quiero que mi operador reporte a la empresa si algún pasajero tiene un síntoma, es porque el operador debe conocer los síntomas. ¿Y quién le enseña al operador esos síntomas? Recomiendo que la empresa capacite, entrene a su personal de cuáles son los síntomas principales. Avisar a la empresa y a la Secretaría de Salud Pública en caso de presentar síntomas. Esto ya no es un pasajero, esto sí le pasa al operador. También dice que el dinero se debe guardar en bolsas plásticas. Nos dice que el aseo y la desinfección de todas las superficies, no solo con las que tenga contacto el operador, sino con las que tenga contacto los pasajeros y usuarios. Estas son las particularidades que vamos a encontrar en el sector transporte individual de pasajeros. En el transporte particular, ¿cuáles son las generalidades o lo más sobresaliente? Los vehículos deben permanecer ventilados, lo hablé anteriormente. Los acompañantes deben ir en la parte de atrás. Ningún acompañante va de copiloto. Todos van en la parte de atrás. El distanciamiento es de 1 metro en los automóviles. Se me olvidó decirles que en el transporte público el distanciamiento dice la norma que es de 2 metros. Para el transporte particular nos dice que es de 1 solo metro. Nos dice que para los motociclistas se debe limpiar permanentemente y desinfectar los cascos, chalecos, las gafas, las rodilleras, las coderas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Yo les recomiendo, compañeros, si usted va a ir en su motocicleta a trabajar, antes de que usted ingrese a su oficina, a su sitio de trabajo, pues haga la respectiva limpieza, desinfección de estos cascos, de sus chalecos, de sus gafas, etcétera, y esto tiene que estar consignado dentro del protocolo. Tiene que haber un estricto cumplimiento de las normas de tránsito. La bicicleta se debe implementar el mismo protocolo en las motocicletas, es decir, que las bicicletas se nos van a portar muy juiciosas aquellos compañeros que se movilizan en ellas. El uso de guantes desechables o guantes de trabajo son obligatorios e inclusive siendo de transporte particular. Y atención con esto, dice de que las bicicletas, compañeros que se transporten en bicicletas, deben llevar un kit de autocuidado que debe contener una toalla desechable, una bolsa plástica, gel antibacterial, bloqueador solar, tapaboca y debe incluir hidratación. Atención con esto, las bicicletas son las únicas autorizadas por el protocolo para consumir bebidas, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cuáles son las generalidades del transporte fluvial para aquellas empresas que tienen como medio de transporte este tipo de lanchas, barcos en sus tamaños? Y dice lo siguiente, dice que debe haber limpieza de los chalecos salvavidas, se deben limpiar los mandos de control, la limpieza y desinfección de la brújula tiene que ser permanente, se tiene que limpiar también la señalización que lleven estas embarcaciones y se debe reportar todo comportamiento de usuarios de síntomas o posibles y tentativos síntomas COVID-19 al capitán de la embarcación. Nos dice que para este tipo de transporte el distanciamiento es de 2 metros y aquí hay una particularidad interesante que se debe usar guantes y tapabocas para atender a la autoridad que en este caso aplica, que es la DIMAR, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces, estas son las particularidades que más sobresalen en todo el sector transporte para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cuál es el modo de verificación que sugerimos como ARL de que estos protocolos se verifiquen y pues tengan un seguimiento de la mejor manera? Recomendamos que sea a través de listas de chequeo, que sea a través de inspecciones y visitas que haga la empresa o que hagan apoyo o que hagan uso de la ayuda tecnológica para sus operarios. ¿Qué quiere decir esto? Si van a hacer listas de chequeo, por favor, nuevamente les recomiendo listas de chequeo muy generosas, que sean de fácil diligenciamiento,
la inspección y las visitas que vamos a hacer es para verificar que se esté cumpliendo y para que en esa verificación podamos recomendarle a nuestros compañeros que operan los vehículos si les tenemos que hacer recomendaciones o no en la desinfección y limpieza que están haciendo los vehículos. Y si para algunas empresas, una de las modos de verificación es que los operarios pues hagan uso de la ayuda tecnológica y envíen videos, fotos a la empresa, pues demostrando de que se está cumpliendo con el protocolo. Bueno, finalmente y para terminar, quiero recomendarles unos tips de bioseguridad para el sector transporte en este protocolo que estamos diseñando. El primer tip de seguridad es el siguiente. Lo que inicia bien termina mejor, lo que inicia mal termina peor. ¿Qué significa esto? Yo quiero enfocarme específicamente en lo que inicia bien termina mejor. Si nosotros diseñamos protocolos generosos, amigables, de fácil alcance para nuestros colaboradores, vamos a terminar mejor. Pero si por lo menos nos ponemos a hacer protocolos a la carrera que no están apuntándole al sector que estamos representando, sino que estamos haciendo todo porque necesitamos reactivarnos, necesitamos arrancar ya y un protocolo más nos quita tiempo, créame que no vas a terminar bien. Recomendación y tip número 1, lo que inicia bien termina mejor. Haz un protocolo, si es posible, hazlo como te lo estamos recomendando y te vas a dar cuenta que tanto el operario y tú como verificador o como diseñador del protocolo vas a darte cuenta que vas a tener un buen espacio para que tus colaboradores hagan las cosas de la mejor manera y así disminuyamos la posibilidad de contagio. Tip número 2, diseñe sus propios protocolos de acuerdo al tipo de transporte que usted desea intervenir. Cuando yo digo que diseñe sus propios protocolos es porque desafortunadamente muchos de las empresas, yo sé que no es con una mala intención, que no lo hacen con una intención de querer hacer las cosas así, pero muchas veces hacemos uso de tomar el protocolo de otro, cogerlo para nosotros, tomarlo. ¿Yo qué recomiendo? Diseñe sus propios protocolos, están fáciles, están amigables, están aterrizables. Yo creo que si cada uno diseña su propio protocolo sin tener necesidad que tocar la puerta del vecino, yo creería que nos iría mucho mejor. Es una recomendación profesional que te hago. Esta es buenísima, a mí me parece que es un tip genial. Dice, en el año 2020 en Colombia todo ha cambiado, definitivamente todo cambió. Vaya, bendito sea el Señor que nos ha cambiado el día que nos movilizamos, qué pico y cédula, qué pico y género, qué cambió acá, qué cambió acá. Y pues obviamente es el nuevo cambio que estamos viviendo los colombianos. Sin embargo, todo sigue igual. ¿Qué significa eso? Empresas que hasta el momento no han presentado su plan estratégico de seguridad vial. Apreciado empresario, apreciada empresa que representas, en ningún momento la ley ha cambiado. Ah, todo cambió en Colombia, pero todo sigue igual. ¿Qué sigue igual? Que hay que seguir haciendo y diseñando nuestro plan estratégico de seguridad vial. Tenemos que seguir capacitando y entrenando a nuestras personas en temas de tránsito, transporte y seguridad vial. Tenemos que generar condiciones seguras para minimizar la accidentalidad de tránsito. Sí nos ha cambiado la vida el COVID-19, pero todo sigue igual. Hay personas que se olvidaron y hay empresas que se olvidaron de que el plan estratégico no ha parado. El plan estratégico de seguridad vial, si no lo has diseñado, te animo a que busques ayuda profesional y si ya lo tienes diseñado, pues a implementarlo una vez ya la empresa empiece en funcionamiento. Tips número 4 es una recomendación que quiero hacer ya muy personal, que quiero hacerle, saliéndome un poco de ser el profesional que está dirigiéndote en este taller. Esto es ya más bien personal. Dicen, es un tips de instruir al personal basado en la integridad. Si bien es cierto, nomás diseñamos el protocolo, tenemos que socializarlo, enseñárselo a la gente, hagámoslo basado en la integridad. No solamente enseñemos el protocolo, sino que ese protocolo enseñémoslo para que nuestros operarios lo asuman a través, basados en la cultura ciudadana, en la cultura que tenga su empresa,
en los valores corporativos de su empresa, en que estamos motivándoles a un aporte a la solución, que esto es un gano-ganas, que esto es una empatía, entre más cualidades. ¿Por qué se los digo? Porque una vez se entablen y se pongan en práctica estos protocolos, muchos de los colaboradores que conducen vehículos tendrán que hacer aplicar estos protocolos de manera obligatoria a los usuarios, pero esto no quiere decir de que la persona vea, señora, si usted no hace lo que yo le estoy diciendo, me baja del bus. No, eso no puede ser así. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que cuando vayamos a socializar estos protocolos a nuestros operarios, enseñémosles a nuestros protocolarios o reforcémosles de que a la hora de hacer estricto cumplimiento de estos protocolos con nuestros pasajeros o con nuestros usuarios o con las personas que les vaya a aplicar, de parte de ellos lo hagamos de la mejor manera a través de una excelente cultura ciudadana. Recuerden, aquí tenemos que ganar todos. Y el último tips que quiero recomendarles y con el cual voy finalizando es, por favor, empresas, por favor, asistentes, consultemos solamente fuentes confiables. Por favor, es un llamado que les hago. Porque hoy en día la fuente confiable es lo que publican en Instagram, en Facebook, en WhatsApp y demás redes sociales o demás entes que tú consultes? Yo recomiendo 100% que vayamos a fuentes confiables como lo son la fuente del Ministerio de Salud, el Ministerio del Transporte, la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías, las demás autoridades que apliquen. Nuestra RAL positiva tiene un portal supremamente amplio para que tú puedas usar. Y yo te recomiendo esto, si tú vas a las fuentes confiables y sacas la información de las fuentes confiables, yo te diría que seguramente vas a tener un protocolo supremamente fortalecido y vas a tener un protocolo, pero muy enfocado de acuerdo al sector transporte. Espero que lo que hayamos comentado, a grosso modo, les haya servido. Recuerden que toda esta presentación muy seguramente va a estar en las páginas oficiales de nuestra ARL, donde puedes asesorarte y guiarte. Recuerda que la intención que teníamos con ARL era poder llegar y esclarecerte un poco de qué se trataba esta resolución que nos ha emitido el Ministerio de Salud y que queríamos llevarlas a ustedes con el único fin de hacerlas de ustedes un poco más agradables, más aterrizadas, que les pueda hacer un poco más fáciles a la hora de poder utilizarlas. Entonces, le cedo la palabra a Lina, que sé que muy seguramente van a haber preguntas y pues estamos en ese espacio para que con todo el gusto del mundo nos las puedan formular y que con todo el gusto del mundo estoy para servirles y darles la claridad que ustedes necesiten. Claro que sí, Andrés, muchas gracias por tu valiosa intervención. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación activa. Vamos a un pequeño espacio de preguntas con nuestro experto. Por temas de tiempo responderemos únicamente 2 preguntas. Andrés, nos preguntan por acá un usuario, ¿qué pasa si en una empresa no diseña estos protocolos de bioseguridad en el transporte? ¿Habría sanciones? Bueno, Lina, es una pregunta supremamente interesante. Claro que sí. El artículo 2 de la resolución es 677 de 2020, que es la que estamos planteando y que estamos usando nuestros usuarios. En el artículo 2 nos dicen de que esta resolución tiene que ir en coherencia con el decreto 539 de 2020. ¿Y qué dice este decreto? De que las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, las secretarías, todo el que haga a su vez como un marco de autoridad, van a evaluar estos protocolos y a través de ellos se van a generar la veeduría del estricto cumplimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellas empresas que no diseñan este protocolo y que no sea aplicable, todas estas entidades que acabo de mencionar, embarcadas en el artículo 2 de la presente resolución, obviamente van a tener unas sanciones. Esto en concordancia
con el artículo 368 del Código Penal, donde nos habla de que toda persona en el territorio colombiano que no acate los protocolos sanitarios, pues obviamente van a tener unas sanciones respectivas. Resumo esta respuesta de nuestro usuario. Sí hay sanciones de acuerdo al artículo 2 de la resolución 666. Andrés, bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos realizar los protocolos para el sector transporte sin tener diseñados los protocolos de bioseguridad de la resolución 666 del 2020? Ok, Lina, otra interesante pregunta que nos hacen nuestros usuarios y asistentes. No, el artículo 1 de la resolución 677 nos dice de que estos protocolos de bioseguridad del sector transporte se tienen que hacer en armonía con la resolución 666 de 2020. ¿Qué significa esto? Que toda empresa de transporte que participó de este taller web y que va a diseñar sus protocolos es porque previamente ya tiene su protocolo de la resolución 666. Cuando la entidad competente o aplicable nos vaya a exigir el protocolo del sector transporte, también nos van a exigir el protocolo de bioseguridad que está amparado en la resolución 666. Resumo la respuesta y es que no se pueden tener protocolos sector transporte sin que no haya protocolos de bioseguridad de la ley 666. Bueno, Andrés, agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por brindarnos tus conocimientos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. También agradecemos a todos por su participación y aprovecho para contarles que por el alto flujo de participación que hemos tenido en nuestros talleres web, los certificados se están generando de 1 a 8 días hábiles después de finalizar el taller web. También les recuerdo que la publicación de nuestros talleres la pueden visualizar 72 horas después del taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. No olviden que todos los días tenemos 3 talleres web en donde encontrarán espacios de aprendizaje y participación en un horario de 10 de la mañana, 2:30 de la tarde y 5 de la tarde. Los esperamos conectados a estas horas por el mismo canal. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día. Es tiempo para pensar distinto. 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas. Recomendación número 1. Sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus. Para salvar vidas. Recomendación número 2. Comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas. Recomendación número 3. Eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa. Para salvar vidas. Es tiempo para pensar distinto.